7:56 de la mañana, sigue con nosotros Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Hablábamos en el corte anterior de las propuestas que ya son conocidas por el gobierno nacional y que no se aplican. Estamos en un año electoral, mucho es lo que se dice, que hay que cambiar de modelo, que es un modelo pues que asfixia al empresariado, que mantiene en crisis, que no estimula la producción nacional. ¿Solamente tiene solución el tema económico de nuestro país si se cambia de gobierno? Bueno, la crisis económica del país solamente tiene solución si se cambia el modelo económico, ¿no? El modelo económico evidentemente es un modelo económico fracasado, es un modelo económico, yo te diría que más que fracasado, canceroso, ¿verdad? Un modelo económico en el cual cualquier cosa que tú hagas no va a producir resultados, ¿no? Si tú desmontas el control de cambio, pues tienes todavía ahí todo el tema de la hiperinflación. La hiperinflación, ¿qué es lo que es? La hiperinflación primero, hay que estar bien claro en que es responsabilidad del Estado, porque es el Estado el que maneja la economía. Los empresarios manejan las empresas individuales que se desenvuelven en el marco de una política pública establecida por el Estado. Pero el Estado es el que maneja la política monetaria, la política cambiaria, la política fiscal, van manipulando la tasa de cambio, todos los estados van manipulando las tasas de cambio y van generando los estímulos o desestímulos como para que la actividad económica se vaya generando. Entonces, dentro de este marco, la consecuencia de la emisión de dinero permanente, el crecimiento de la masa monetaria, la cantidad de plata que se desenvuelve en la economía por parte del Banco Central, la irresponsable conducción por parte del Banco Central. Agua. Bueno, lo que va haciendo es diluyendo el valor del bolívar. Cuando tienes muchos bolívares y no tienes en qué comprar esos bolívares, porque no tienes producción nacional, pues esos bolívares se van yendo a la tasa de cambio y vamos viendo entonces el deslizamiento de esa tasa de cambio desde los 500 bolívares que recibió el presidente Chávez cuando asumió el gobierno hasta hasta las cifras que no se pueden decir por aquí por los medios de comunicación, pero que van hacia los cientos de miles de millones de bolívares que estamos viendo pues en el mercado paralelo. Entonces, ahí lo que tú tienes es la destrucción del mecanismo de la moneda nacional como mecanismo de ahorro y como mecanismo de intercambio de bienes destruido. Y esa destrucción, pues como te digo, es responsabilidad del Estado. Ahora, ante eso, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pues tienes que cambiar el modelo de la política monetaria, tú tienes que cambiar el modelo del control de cambio, tú tienes que cambiar el modelo del control de precios, tú tienes que cambiar el modelo de las restricciones laborales, tú tienes que cambiar el modelo de la destrucción que tienes en la infraestructura, en la industria petrolera y así sucesivamente. Ahora, para poder cambiar ese modelo, está visto que no hay la disposición por parte de la cúpula gobernante a cambiar ese modelo, porque ya son demasiadas las advertencias que ha tenido, las consecuencias que ha visto y los momentos en los cuales poder rectificar. Entonces tú dices, bueno, si no hay entonces un cambio político, pues las probabilidades de que se materialice un cambio de modelo económico no están ahí. Y en este punto, ¿en qué ayuda un nuevo DICOM, por ejemplo, que es una de la nueva propuesta del gobierno nacional, y el Petro también, además? Bueno, fíjate, un país que no tiene dólares, y Venezuela, yo creo que sería un caso de estudio para la humanidad, de ser un petroestado que en pleno proceso de expansión de precios haya logrado quebrar, ¿no? Pero la realidad es que quebró. Y fíjate que Venezuela pasó de tener niveles de deuda que estaban en torno al 10% del Producto Interno Bruto, lo cual como perfil de deuda es muy sano a nivel internacional, y eso es lo que teníamos nosotros para finales de los años 90, a ser un país que tiene más del 100% de su PIB como deuda. Venezuela debe hoy en día más de 150.000 millones de dólares y tiene una economía de 120.000 millones de dólares. O sea, debemos mucho más que el tamaño de la economía. Eso es terrible y somos de los pocos países que tienen esos niveles de endeudamiento. Niveles de endeudamiento sin reservas internacionales. Entonces, si no tienes dólares a los cuales poder acceder, ¿cómo vas a crear un nuevo DICOM? De repente puedes crear un nuevo DICOM con lo chiquitico que le va sirviendo a unos, pero no va sirviendo como un mecanismo para que toda la economía en su conjunto se pueda desenvolviendo. Pero el DICOM anterior llegó a servir para los empresarios, porque se hablaba que no se le adjudicaban las divisas a la gente. Bueno, es que no funcionó por varias razones. Primero, porque no tuvo el tamaño adecuado. No se dispuso de las divisas suficientes como para que pudiera tener un efecto. Segundo,
que fue utilizado nuevamente como un arbitraje cambiario, porque cuando tú sales a una tasa de cambio demasiado distinta de la tasa de cambio de mercado, es utilizado como mecanismo, digamos, recibo los dólares y vendo los dólares y me hago unos bolívares, ¿verdad? Pero al final eso no beneficia a la producción. Y tercero, porque se dio de una forma totalmente, digamos, abierta a que se pudieran importar productos terminados y no solamente materias primas. Y el país lo que requiere, el país teniendo una capacidad de procesamiento interno, lo que requiere es que se traigan materias primas para que se pongan en operación las fábricas, porque al poner en operación las fábricas, tú lo que generas es puestos de trabajo, con la generación de puestos de trabajo generas salarios, con los salarios le das poder adquisitivo a los consumidores para que puedan consumir y comienzas un círculo virtuoso, digamos, de reconstrucción de economía. Pero cuando lo que haces es traer productos terminados, pues vienen los productos terminados, se consumen y el trabajo no quedó ahí, el poder adquisitivo no creció, el valor agregado nacional no se incorporó. Entonces, el DICOM fue chiquitico, fue utilizado como arbitraje cambiario y no benefició a la producción. Entonces, hecho de esa forma, otro DICOM hecho de la misma forma, pues no traería ningún beneficio. El petro, bueno, el petro la verdad es que yo no entiendo qué es lo que es, ¿no? Creo que muchos venezolanos no lo entienden tampoco. Y las criptomonedas, yo tampoco entiendo qué es lo que es. Cuando uno, como actor informado, no entiende, bueno, quiere decir que por detrás lo que hay son circunstancias propias de esta serie de acciones que se van tomando dentro de los mercados financieros, como pueden ser los derivados, como pueden ser los créditos estructurados, que al final terminan en grandes fiascos, fracasos y crisis financieras. Señor Alarquiaga, hay preguntas por acá en @primerapágina y quiero rescatar esta que escribe el señor @Bolívar piso divisa. Existe un fenómeno en Venezuela que si dolarizamos la economía eliminaríamos la crisis de raíz. Por ello ven a políticos de la MUD como los del gobierno negativos para lograr esa meta y le pregunta lo siguiente, ¿qué opina que bueno, no entiendo acá mucho la manera de escribir, pero dijo, ¿qué opina de Lorenzo Mendoza como el Mesías? Le pregunta el señor Bolívar Divisa. Bueno, fíjate, yo creo que la Venezuela tiene que pasar por un proceso electoral de forma tal de poder cambiar los actores gobernantes y de ahí comenzar un proceso de reconstrucción del país. Ahora, ese proceso electoral no es el proceso electoral que se planteó ayer, porque el proceso electoral que se planteó ayer no se plantea con todas las garantías de imparcialidad que el país requiere como para que haya un cambio de gobernante. En el año 98, cuando el presidente Chávez ganó las elecciones, bueno, teníamos un país, digamos, en el cual había una credibilidad en el Consejo Supremo Electoral de entonces, luego cambiado el Consejo Nacional Electoral, pero había una credibilidad y había el respeto por parte de la oposición de transferirle el gobierno a aquel que ganara. En este caso hay la clara percepción de que no hay el respeto por eso y que se trata de bloquear a cualquiera que vaya a intentar tener un cambio de gobernantes, ¿no? En ese marco, la candidatura sin duda es muy importante, pero tiene que producirse dentro del marco de que tengamos un Consejo Nacional Electoral que tenga los niveles de transparencia suficientes como para que las elecciones sean creíbles. Ahora, luego de eso yo sí creo que debe haber un empresario que forme parte del gobierno que va a asumir, no sé si como presidente, ¿verdad? Y ahí yo sería partidario de que hubiera un pleno consenso nacional entre partidos políticos, entre empresarios, entre la iglesia, entre la academia, como para la escogencia de una persona o un grupo de personas, digamos un presidente, un vicepresidente, que puedan gozar del pleno respaldo nacional como para poder participar en esas elecciones. Pero, te reitero, una vez que se tengan las garantías de que esas elecciones genuinamente van a ser unas elecciones limpias, transparentes, con supervisión internacional y que van a respetarse los resultados de esas elecciones. Señor Olarquiaga, un placer para mí tenerlo Muchísimas acá gracias, en el programa. Estábamos conversando con Juan Pablo Olarquiaga, presidente de Conindustria. Son las 8:05, nos corresponde hacer una nueva pausa acá en Primera Página, pero no se aparta, el regreso mucho más.